Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar David Ardila Valderrama. Soy estudiante del Tecnólogo en Animación Digital del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Hoy vamos a hablar sobre la evidencia de muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. La recopilación y análisis de datos es una herramienta fundamental en diversos campos, desde la investigación científica hasta el desarrollo de estrategias empresariales. En esta muestra veremos datos estadísticos del último censo nacional realizado en el año 2018 por el DANE, que es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales en Colombia. Específicamente, hoy hablaremos centrados en datos de cómo vivimos y a continuación vamos a dar los datos oficiales. Total de viviendas y hogares. Vemos que en total de viviendas, en unidad de viviendas, hay 16.070.893 viviendas. Y hogares hay un total de 14.243.223. Distribución de las viviendas según su tipo. Entonces tenemos diferentes tipos de viviendas. Tenemos en primer lugar a las casas con un 61.53%. Luego lo siguen los apartamentos que tienen un 32.75%. Tipos de cuarto o habitaciones que tienen un 4.38%. Vivienda tradicional indígena un 1.13%. Vivienda tradicional étnica 0.07%. Y otros como campamentos, contenedores, etcétera tienen un 0.14%. La jefatura del hogar de hombres y mujeres está la mujer con 40.7% y el hombre con 59.3%. El porcentaje de hogares particulares según el número de personas. Entonces acá podemos tener una comparativa. Al lado izquierdo se encuentra el censo del 2005 y al lado derecho encontramos el censo del 2018. Entonces podemos ver algunos crecimientos y algunas caídas que ha tenido desde el censo de 2005 al 2018. Podemos ver que en hogares que tienen una persona ha habido un crecimiento de casi 7 puntos. De dos personas también ha subido como 5 puntos, 6 puntos. En tres personas también vemos un crecimiento como de 2 3 puntos. De cuatro personas ya vemos una caída de más o menos un punto y de cinco personas, un hogar de cinco personas, sí ha tenido la caída de más o menos la mitad de lo que tenía. Porcentaje de hogares según el número de cuartos disponibles por tamaño de hogar. Entonces acá tenemos hogares de una, dos, tres, cuatro, cinco personas o más. Tenemos las habitaciones, un cuarto, que vemos que predominan los hogares de una persona, un poco más abajo ya pues de dos personas. En las viviendas de dos cuartos podemos ver que es un poco más equilibrado todo, menos de cinco personas o más. Podemos decir que que frecuentan más los de una, dos o tres personas. En las viviendas de tres habitaciones podemos ver que es más equilibrado que el anterior. Se ven, aquí predominan los hogares de tres personas, aunque lo siguen muy de cerca los hogares de dos personas. Bueno, en verdad es muy equilibrado todo. En viviendas de cuatro habitaciones también estamos más equilibrados y ya hay una caída de los hogares de una persona. Eh, en las viviendas de cinco cuartos ya empezamos a ver que predominan hogares de cinco personas o más, de cuatro y de tres personas. Y ya en viviendas de seis cuartos o más, ya vemos que hay un crecimiento de hogares de cinco personas o más. Acá podemos ver el porcentaje de hogares según cuartos utilizados para dormir por tamaño del hogar. Entonces acá vamos a hablar sobre las habitaciones que son específicamente para dormir. Entonces acá hogares en viviendas de un cuarto para dormir podemos ver que predomina hogares de una o dos personas. Para viviendas de dos cuartos podemos ver que ya hay un aumento y que se ve bien pronunciado hogares de tres personas y de dos personas. Para viviendas de tres cuartos ya empezamos a ver que se predominan hogares de cuatro personas y ya empieza a escalar un poco hogares de cinco personas o más. Para viviendas de cuatro cuartos podemos ver que ya se ve más, o sea, se ve un porcentaje demasiado grande, más del 40%, aproximadamente el 50%
de hogares de 5 personas o más. Y ya para viviendas de 5 cuartos y 6 cuartos o más, ya vemos que por lo general tienen un porcentaje de más del 50% para hogares con 5 personas o más. Y de pronto vemos algo raro en la vivienda de 6 cuartos o más, que podemos ver que hay un buen porcentaje, casi un 18% de hogares de una sola persona. Porcentaje de viviendas según el número de hogar dentro de la vivienda. Entonces acá podemos ver que hay una comparativa del 2005 y 2018 de nuevo. Y podemos ver que acá las personas, los hogares han decidido como tener su propia vivienda. Entonces, o vivir en su propia vivienda, o vivir solo ese hogar en su propia vivienda. Entonces acá vemos el crecimiento que ha tenido y pues obviamente la caída que ha tenido en viviendas que viven más de un hogar. Entonces acá podemos ver que viviendas que vive solo un hogar tuvo un crecimiento aproximadamente de 2 puntos y pues ya las otras viviendas que viven más de un hogar pues sí ha tenido su caída. Lo que nos quiere decir que los hogares han preferido irse a vivir a una vivienda solos. Bueno, y esta es mi presentación sobre las estadísticas del DANE y de cómo vivimos. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención prestada.